La anterior habíamos visto justamente esto del clustering. Habíamos dicho que en el fondo el clustering, el objetivo es formar grupos, ¿no? De alguna manera, pero formar grupos, pensando en que estos grupos deberían contener unidades que se parezcan mucho. A eso le hemos llamado estas medidas de disimilaridad o similaridad. O sea, pensamos que la importancia de los métodos de clustering justamente están en base a cuánto se parecen las filas de nuestra base de datos. Otra característica importante que decíamos es que no es lo mismo tratar de buscar similaridad entre dos filas si sus variables son de distinta naturaleza, por ejemplo, ¿no? Si son variables cuantitativas y cuantitativas, o sea, si son puras variables cuantitativas, es relativamente fácil. Hay tres medidas claras ahí, ¿no? Que podría ser o la distancia de Manhattan, o la distancia euclidiana, o la distancia de Minkowski, que era una de las generalizaciones que veíamos. Y si la distancia, y si por ejemplo la variedad de las características era de tipo cualitativa, hay que tener un poco más de cuidado porque si son cualitativas, existe una serie bastante amplia de posibles medidas ahí, ya sean nominales, ordinales, ya sean variables binarias. Y en ese sentido, por ejemplo, teníamos una librería en R ahí que se las dejaba como para si ustedes podían ir viendo. Igual de todas maneras esto lo vamos a volver a ver en próximas sesiones. Esta librería Vegan justamente es una de las librerías que tiene mucho de esto relacionado a las distancias, ¿no? Tiene una función exclusiva que genera entre la distancia euclidiana también, generan otro tipo de distancias, ¿no? La de Canberra, la distancia binomial, por ejemplo, ¿no? Que son distancias un poco más optimizadas para trabajar con variables cualitativas. Y igual podríamos tener en ese set de variables de las filas una combinación de cuantitativas y cualitativas, ¿no? Esta idea de datos mixtos. Y en ese caso de ideas de datos mixtos, igual, ¿no? Hay que tener un poco con cuidado con las distancias que se seleccionen. Igual en el ERE hay una librería bastante útil ahí que tiene esas distancias, que permite listar esas distancias combinadas, que es este paquete clusters. Que esto igual lo vamos a ir viendo con más calma hacia adelante. Lo primordial ahora es entender un poco el funcionamiento de alguno de los modelos. Y a partir de eso, el procesamiento de la distancia lo podemos finalmente encapsular en una función que trate de detectar la naturaleza de los datos y en base a eso calcula algunas distancias, ¿no? Entonces, aparte de eso, habíamos mencionado que hay una serie de métodos para hacer esta idea de agrupación, ¿no? Hay una serie de métodos que hacen estas agrupaciones. Eh, Están estos métodos K-Center, que justamente son los que están orientados a crear estos grupos, basados en un parámetro K que uno define. Estaban los métodos jerárquicos de endogramas, que no necesariamente están orientados a crear un grupo una cantidad de grupos determinado en base a lo que define el usuario, sino que en base a la distancia trata de armar jerarquías, ¿no? Trata de armar una especie de asignación de los individuos a grupos en base a su cercanía y uno puede ahí visibilizar una división relativamente más clara, digamos, ¿no? Entonces, esto de los dendrogramas lo vamos a ir viendo igual. Ahora, tanto este K-Center como los métodos jerárquicos tienen por detrás este concepto de distancias entre filas, ¿no? Claramente esa es la base fundamental de estos dos métodos. La única diferencia es un poco la aproximación a armar los grupos. Los métodos K-Center están orientados a que los grupos, la cantidad de grupos la define el usuario. Y en el método jerárquico no hay una especificación del número de grupos, sino que el armado de los grupos un poco depende justamente o sea, es un proceso que se realiza después, una vez entendida la jerarquía de los datos, ¿no? Que es justamente la que permite a veces un dendrograma. Después los otros métodos que igual están ahí presentes, que tal vez no son muy populares, pero son métodos relativamente recientes, son estos métodos de densidad de las cuadrículas, ¿no? Y finalmente habíamos visto eso del K-Center, ¿no? En los clustering no jerárquicos. Y ahí lo que teníamos lo anterior justamente es que tenemos un algoritmo bastante sencillo. Son tres pasos y creo que tenemos todos los insumos para hacer esto. El primer paso es justamente
asignar K grupos de manera aleatoria a nuestra base de datos a la cual queremos clasificar, ¿no? Pensando, y aquí un poco nuestra restricción es que vamos a trabajar con variables exclusivamente que sean numéricas, ¿no? Esa es un poco nuestra restricción por el momento, dado que la función de distancia que tenemos es exclusivamente para funciones numéricas. Pero igual, ¿no? O sea, el primer paso es asignar K grupos, y de cada uno de los K grupos sacar la media o la mediana de esos grupos, ¿no? Si utilizamos la media es el método K-means o K-medias, y si utilizamos la mediana es el método K-mediana, ¿no? El siguiente paso es calcular las distancias euclidianas de cada observación hacia los centroides, ¿no? Hacia los centroides, y de asignar de alguna manera las observaciones en base a esta característica, digamos, ¿no? Entonces, eh, una vez que se asigna, se vuelven a calcular estos centroides y se repite este paso hasta que ya no se vuelvan a reasignar los objetos, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la idea de este procedimiento, ¿no? Entonces, creamos los K-grupos, calculamos sus centroides, después calculamos para cada unidad la distancia a los centroides que existan, reasignamos esa unidad en base a la distancia más corta a un nuevo centroide, si quieren, a un nuevo grupo K. Una vez asignada, recalculamos los centroides y repetimos el proceso hasta que no se realicen más asignaciones, ¿no? Entonces, claramente el punto 3 nos está hablando de un while en nuestra función, hasta que no existan asignaciones. Y el punto 2 nos está hablando de un for que debería recorrer de manera individual cada una de las bases hasta que se termine el while, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos una idea de cómo podría empezar esta función. Y tal vez ahí, digamos, nos habíamos quedado en este ejercicio que era justamente implementar en esto y pensar después en un gráfico que permita ver cómo se asignaron los clusters, ¿no? Podemos tratar de implementar el ejercicio acá en el ERE. Y tal vez entre lo destacable aquí es que el método ya existe, digamos, ¿no? Ya está ahí creado, por ejemplo, ¿no? Si yo defino una base de datos normal con dos variables X y Y, una base de datos con dos variables X y Y con 100 individuos cada uno, con 100 observaciones cada uno, finalmente yo tengo una base de datos acá de 100 filas, ¿no? Entonces, existe el método ya programado en el ERE, este K-means, que en el fondo lo que hace es justamente devuelve el vector de los clusters creados, por ejemplo, ¿no? Nuestra meta es generar algo así, ¿no? Es generar un vector donde estén las asignaciones finales y también tener una idea de dónde están los centroides, por ejemplo, ¿no? Para acomodar esto, dónde están los centroides de los grupos que se han creado, y a partir de esto ya podemos hacer algunas mediciones de la varianza entre y dentro de grupos, digamos, ¿no? Tal vez esto de acá es útil al momento de decidir cuántos grupos es bueno usar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de K ideal, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay como que dos corrientes, ¿no? En el momento de definir al número de grupos K, ¿no? Hay un criterio que estaba basado en un sentido de utilidad. Si uno tiene un set de observaciones con muchas variables y quiere crear una variable de grupo, entonces uno puede definir por sí en base a un tema de utilidad, ¿no? Quisiera dividirlos en tres grupos para generar algún tipo de estudio, digamos, ¿no? Es un K natural basado en una necesidad propia, digamos, ¿no? En un sentido de utilidad. Y una otra opción es que K también pueda provenir de un testeo, digamos, ¿no? Normalmente acá se le puede ir tratando de generar pensando en que se está optimizando la varianza entre y dentro de los grupos, digamos, ¿no? Entonces, el otro criterio normalmente es muy útil esto de definir K basado en ese criterio estadístico que normalmente está un poco asociado a métodos relacionados a análisis de la varianza, que tal vez cuya utilidad principal es cuando uno quiere crear algún grupo para algún proceso de estratificación o algún proceso después de clasificación, ¿no? Entonces, eh, el tamaño del grupo no va a tener una utilidad específica, digamos, operativa, si quieren, sino va a tener un uso más, digamos, para pasos posteriores dentro del modelo, digamos, ¿no? Queremos encontrar el K óptimo de tal manera que la varianza se optimiza
dentro y entre los grupos, por ejemplo, ¿no? Y ahí los coeficientes de correlación intraclúster son las medidas más adecuadas para ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo bueno es que en el R está programada. En otro software, no sé si aquí está el K-Median. Por ejemplo, el K-Median en Stata, por ejemplo, está creado. Aquí en el R no estoy seguro de haber visto eh, el K-Means, pero el K-Mediana. Y lo bueno es que nuestra función podría ser bastante buena para esa parte, digamos, ¿no? Entonces, la idea de la clase de hoy es tal vez construir junto con ustedes el algoritmo para esto, ¿no? El algoritmo para un método de K-centers, pensando por el momento en distancias cuantitativas, ¿no? Ya sean euclidianas o Manhattan o Minkowski. Ya entonces, este ejercicio que era implementar el algoritmo y después pensar en un gráfico que permita ver cómo se asignaron los clústeres, lo mantendremos ahí. Más que ejercicio ahora, este va a ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Implementar el algoritmo. Esa sería nuestra primera parte del ejercicio. Voy a hacer correr por si acaso lo que teníamos la anterior clase, nuestra funcioncita de distancia que teníamos creada, la Minkowski, para utilizar esta función en el fondo. Tenemos nuestra función de Minkowski creada, que era bastante sencilla en realidad. Esta era nuestra función de Minkowski. A partir de esta función de Minkowski, nosotros habíamos creado la función de distancia, ¿no? La voy a compilar para que esté dentro de nuestra sesión de R, para que después la podamos utilizar dentro del K-Center, ¿no? Entonces, eh, tal vez un poco las limitaciones de la función que vamos a hacer ahora van a ser que eh, nuestra aplicación, nuestro modelito se va a restringir a bases de datos. No vamos a pensar que la entrada, ¿no? Vamos aquí a asumir, digamos, una nota, puedo poner ahí dentro del código. La entrada, ¿no? La entrada de la función es una base de datos, es un data frame, ¿no? Esa es una restricción que nosotros vamos a crear acá, pensando que una base de datos es la que llega finalmente para hacer esto, ¿no? Puedo tener aquí una base de datos de prueba, que justamente puede ser esta BD que la he creado en el paso anterior, ¿no? Entonces, esta BD puede ser nuestro, eh, nuestra base, digamos, de experimentación, digamos, ¿no? Sobre esto vamos a ir trabajando para que nuestra función vaya funcionando relativamente bien. Eh, Podría ya ir generando esto, o sea, nuestro método de K-centers. Entonces, que se llame eso, ¿no? K-center, la función que se llame K-center es una función básicamente. ¿Cuáles serían los argumentos de esta función? Una base de datos, un BD, digamos, le voy a poner una base de datos que sea idealmente un data frame. Y debería definir el valor de D para la distancia, ¿no? Por defecto que este valor sea igual a 2, ¿no? Porque con 2 tenemos, si recuerdan, la distancia euclidiana, ¿no? Con un D igual a 2 tenemos finalmente la distancia euclidiana, así que puedo poner que también entre el parámetro D, ¿no? Que son las dos características. E incluso acá podría tener otro argumento dentro de nuestra función que podría ser el tipo del centroide, digamos, ¿no? Entonces puedo ponerle acá puedo ponerle algún otro parámetro a nuestra función que por decir, tal vez le voy a llamar simplemente tipo. Y aquí puedo decirle si es media o si es mediana, digamos, ¿no? Por defecto que sea media, por decir, ¿no? Para esta idea, ¿no? Media. Puedo tener esos tres parámetros que serían ideales para nuestra función, para que vaya trabajando. Trataremos de hacer todo el procedimiento para la media una vez que esté funcionando y ya esté, o sea, relativamente bien, hacemos el cambio o introducimos este componente de la mediana, digamos, ¿no? Empezamos a usar esta variable. Hasta ahí, digamos, ¿están de acuerdo en que esos tres parámetros son suficientes o consideran que podríamos introducir otro más, digamos, algún otro parámetro importante acá? Suficiente. Sí, sí, te escucho, Enrique. No, dicen que es suficiente.
con esos tres parámetros Ya, por el súper. momento. Ya, súper. A ver, entonces voy a poner acá como los pasos, digamos. ¿Ya? El paso uno, nuestro paso 2 para que distingamos esto, y nuestro paso 3 que en realidad después se van a unir todos. El primer paso es justamente asignar las Ks, ¿no? El primer paso es asignar las K, ¿no? Asignar las K. Hay diferentes formas de asignar las Ks, ¿no? Podemos asignarlo de manera aleatoria inicialmente. Podemos asignarlo de forma sistemática según el tamaño de la base de datos, ¿no? Tal vez un primer parámetro aquí importante es tener una idea de la cantidad de filas que hay, ¿no? Entonces puedo poner un NF que sea número de filas y le voy a sacar la dimensión del BD, la primera posición, por ejemplo, ¿no? Como el BD está definido ahora, voy a utilizar esa base como ejemplo, y el NF para nosotros es 100, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay 100 casos ahí. Entonces, necesito asignar las Ks dentro de estos NFs. Entonces, nos está faltando un parámetro en nuestra función. ¿Qué parámetro es? Eh, el parámetro más importante del Camins es la K, ¿no ve? Eh, Sí, necesito ese acá. parámetro, sí. Entonces, puedo dejar un número por defecto, por decir que siempre arme al menos tres grupos, ¿no? Un parámetro por defecto K igual a 3. Después esto se va a ir modificando, ¿no? Aquí voy a definirlo acá en la consola para que igual lo tengamos ahí parametrizado durante nuestra práctica. Entonces, tengo que armar K grupos, ¿no? Tengo que armar K grupos. Eh, una de las restricciones debería ser que el K no debería ser mayor al tamaño de la base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso sucede, podría mandar alguna especie de mensaje de error, digamos, ¿no? Eso si quisiéramos un poco hacer una depuración de esta función. Ahora vamos a asumir, como nosotros somos los usuarios principales, que no está necesario hacer esos controles aún. Y vamos a asumir acá que el número de filas, ¿no? El número de filas es ampliamente superior al K, digamos, ¿no? O es siempre mayor al K, ¿no? Es mayor o igual en el peor de los casos, ¿no? Entonces, podemos asignar estas Ks de forma aleatoria o de forma sistemática, ¿no? ¿Qué se les ocurre para que podamos hacer esta asignación, ¿no? Eh, podría yo crearme un vector de alguna manera de esta forma, por ejemplo, uno en K, esos son los grupos que yo quiero asignar, uno 2 3 eso es lo que quiero asignar finalmente. Una manera bastante sencilla de asignarlo esto de manera aleatoria, no ni siquiera de manera aleatoria en realidad, sino de asignarlo de manera sistemática, es que yo debería tratar de reproducir este uno de K, ¿cuántas veces? La cantidad de veces de NF, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo podría asignar estas Ks, digamos, ¿no? Necesito crear la cantidad de... Tal vez generar números, Sí, sí, adelante. Sí, dale, Rick, tal dale. vez generar números aleatorios. Ya, súper, ¿no? O sea, incluso podríamos tener esa Hola, opción, ¿me ¿no ve? escuchas, Licen? Sí, sí, te escucho. Adelante, Rick, dale nomás. Oye, tal vez generar números aleatorios de uno a k puede ser y tal vez podamos crearnos una nueva variable que sea la variable k, digamos, y con ese valor se le puede asignar a cada fila. Ya, está bien. O sea, por ejemplo, ahora son opciones que una opción que podemos utilizar aquí es, por ejemplo, podemos repetir este proceso, ¿no? Del uno de K, queremos que sacar la muestra de NF y esto que funcione como un muestreo aleatorio con reemplazo, por ejemplo, ¿no? Si hago esto, se crean de forma aleatoria los K grupos, por ejemplo, ¿no? Se forman de forma aleatoria estas 100 distribuciones iniciales, por ejemplo, ¿no? Esta es una forma de hacerlo. Eh, en esta forma,
no necesariamente están balanceadas las Ks, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo hago esto y digamos le hago un table a todo a todo esto, si hago un table a todo esto, no necesariamente están balanceadas las Ks, digamos, ¿no? Depende un poco del tamaño. Van a estar más balanceadas mientras más grande sea la base de datos, ¿no? Esto puede funcionar bien siempre y cuando el K sea relativamente pequeño y nuestra base de datos sea muy grande. En esos casos podríamos estar tranquilos de que siempre van a aparecer los tres grupos en este caso, digamos, ¿no? El 1, 2, 3, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi K, por decir, fuera más grande, ¿no? ¿Qué tal si mi K, por decir, fuera, no sé, fuera 7, digamos, ¿no? Siguen apareciendo todos los números en la misma intensidad, que está bien, digamos. Pero ¿qué tal si mi K fuera, por decir, 20, digamos, ¿no? Entonces, ahí es muy poco probable que algún número ya no aparezca en mi selección aleatoria, ¿no? Entonces, tal vez esos son los cuidados que tiene que tener al momento de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y tal vez lo aleatorio es lo mejor, sí, porque tal vez nos puede ahorrar un poco de tiempo en algunas cosas. Eh, lo aleatorio es lo mejor porque nos puede ahorrar algo de tiempo en algunas cosas. Y otra opción sería igual hacerlo esto de forma sistemática, ¿ya? Entonces ahí lo dejemos, digamos, como que la primera opción que sea aleatoria, que parece relativamente buena. Si fuera aleatoria, el mejor procedimiento que aquí puedo hacer, ¿qué es? Le digo que te crees una nueva variable, que te crees un nuevo objeto en la base de datos que se llame K y le asignas esta asignación del sample, digamos, ¿no? Eso va a hacer que en mi base de datos tenga ahí las Ks, ¿no? Tenga las Ks ahí. Y ya es un paso, ya nos hemos ahorrado ahí como que un paso. Que está bien nomás. Tal vez acá el siguiente paso, bueno, acá algo importante es que al utilizar el comando sample, al utilizar el comando sample, eh, tenemos un leve problema, dado que el sample genera siempre una secuencia aleatoria de números, ¿no? Siempre genera una secuencia aleatoria de números. Y así que capaz que no tengamos siempre la misma asignación de grupos, digamos, ¿no? Por el componente aleatorio. Entonces, para evitar eso, aquí puedo poner una semilla, un set.sit, ¿no? Una semilla para que el comando sample siempre genere la misma secuencia de números aleatorios. Entonces, si pongo la semilla ahí, digamos, nuestra semilla que sea por decir, incluso la semilla podría ser un parámetro de acá, digamos, ¿no? De nuestra función. Que venga, que se llame seed, digamos, ¿no? La semilla. Y por defecto que la semilla, por decir, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set seed, seed. Y ya tengo ahí, digamos, un poco mejor esta parte, ¿no? Ya tengo un poco de control en esto. Aparte de esto, yo podría tratar bueno, ya está, digamos, ya estamos controlando la salida aleatoria. Y también ya estamos controlando la creación del grupo K. Entonces el primer paso, partición de las observaciones en K grupos, ya las tenemos. Obtener el vector de promedios de cada grupo o centroide, dice, ¿no? Entonces tenemos que obtener los centroides para cada grupo. Entonces siguiendo en el paso 1 tenemos que obtener los centroides para cada caso. Ahí podríamos utilizar algunos de los comandos que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Podríamos utilizar alguno de los métodos que hemos visto en la anterior clase. Y tal vez ahí el colmins es el que nos va a ayudar mejor acá, por ejemplo, ¿no? Aplicar el colmins y utilizar esto del K, digamos, ¿no? A ver, si no, otra forma de hacer esto va a ser un poco más complejo. En este caso, por ejemplo, nuestro centroide va a tener simplemente dos posiciones, digamos, la posición X y la posición Y, ¿no? Entonces, una opción, por ejemplo, podría ser, puedo crearme un objeto que guarde los centroides, por ejemplo, ¿no? Puedo guardarme un objeto que guarde justamente los centroides. Este objeto le podemos llamar, no sé, algo, que se llamen los centroides, le voy a llamar tal cual, centroides, centroide.
Vamos a empezar con un vector nulo para que exista este, este objeto. Y lo que podría hacer yo acá es, por ejemplo, un for. Bueno, incluso antes del for, para explicarles cómo funcionaría esto. Yo le puedo decir, bueno, quiero que del BD, que ahí están todas las bases, toda la información que me interesa. Quiero que del BD tú simplemente selecciones, ¿no? Del BD hagas una selección de las Ks que sean igual a uno, por ejemplo, ¿no? Que es el primer centroide. O son el primer grupo para K, digamos, ¿no? Y de este grupo, sin considerar a la K, ¿no? Sin considerar a la variable K, sin considerar a la variable K, creo que esto no estaba funcionando la anterior. Sí, sí, no, este es un problema del... Sin considerar a la última observación debería ser en realidad acá. Pero a ver, veremos cómo nos funciona. Solamente tengo ahí el primer grupo. Le puedo decir, bueno, de esto quiero que finalmente saques las medias, colmeans, de esto, digamos, ¿no? Perdón. Colmeans de estos grupos. Ahí me aparece también el K, que es el que después lo puedo sacar, digamos, no habría ningún problema. Este es, por ejemplo, el centroide para el primer grupo, ¿no? Para el primer grupo, el centroide para el primer grupo. Centroide para el primer grupo y así podría ir asignando, digamos, los distintos otros centroides. Para esto, para crear los centroides, en realidad acá yo debería hacer una especie de for. Estos son como los centroides iniciales, finalmente, ¿no? Un for en i en 1 hasta k, de tal manera que acá finalmente lo que yo puedo hacer es que eh, en el centroide se vaya haciendo una apilación, ¿no? Entonces vaya combinando filas. Para combinar filas el comando es bind. Y yo utilice lo anterior, que en este caso es el centroide, y lo nuevo, que en este caso es el colmeans, por ejemplo, ¿no? Centroide, colmeans. Y ahí si lo compilo esto, acá el centroide ya debería existir, ¿no? El centroide ya debería existir y tengo, bueno, ¿qué está fallando ahí? Ah, bueno, acá, ¿no? Acá el único modificación que debería hacer es que el iterador va acá justamente, ¿no? En el colmeans, para seleccionar el grupo de interés, el K grupo de interés ahí. ¿No? Eso es importante. Entonces acá, por ejemplo, ya estaría generando los centroides iniciales. Y eso va a estar en el centroide, ¿no? Esos son los centroides iniciales para cada uno de los grupos. K1, 2 y 3. K1, 2 y 3. Que creo que ya está, digamos, ¿no? Ese es un poco lo básico en este caso. Lo básico en este caso. Y este es el primer caso, y este es el primer paso, ¿no? Nos faltaría algo para terminar el primer paso. Era crear K grupos, obtener el vector de promedios para cada grupo, es decir, los centroides, y ya, digamos. Ahora, se puede trabajar sobre la media o la mediana. Aquí deberíamos tratar de cambiar eso, ¿no? En vez del colmeans, aquí deberíamos utilizar no sé si hay un colmedian. No hay un colmedian, deberíamos tratar de buscar alguna función que nos ayude con eso, por ejemplo. Ahí deberíamos tratar de buscar alguna función que nos ayude con eso. Tal vez alguna función tipo el apply, digamos, ¿no? Tipo el apply de tal manera que utilice ahí el BD. Y esto lo haga a nivel de las filas. Y aquí recién utilice la mediana, ¿no? Entonces, esto podría funcionar de alguna manera y sería un poco más adecuado tal vez para el problema que tenemos. Digamos, aquí podría decirle que quiero que utilices, digamos, justamente DVD, los que estén en el grupo 1. Quiero que hagas un median, digamos, ¿no? De esto. Eh, Esto es a nivel de las filas. No va a salir muy bien porque está calculando las filas. Debería ser a nivel de las columnas, por ejemplo, ¿no? Podría utilizar un apply de esta forma. O podría utilizar un colmeans, digamos. El apply capaz que sea aquí más interesante porque me va a permitir flexibilizar esto del median, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esto lo voy a dejar acá como un comentario opcional. Tal vez esto podríamos usarlo. Se puede utilizar para volver más antes, para conseguir la mediana. Eh, Porque en el fondo es aquí evaluar, digamos, ¿no? Si el tipo es media o mediana, entonces, ¿qué hacemos, no? Calculamos la media o la mediana, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál creen que sea mejor? ¿Cuál es más flexible en este caso? Con el colmeans vamos a tener problemas más adelante, ¿no? Entonces, colmeans, la pregunta es aquí, ¿cuál usamos para generar los centroides? El colmeans es bueno, es sencillo, pero no va a ser muy útil si queremos tener más opciones ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez del colmeans voy a utilizar el apply. Con el apply vamos a obtener un resultado similar. Vamos a obtener un resultado. Defino el centroide, hago lo mismo. Y si a esto yo le pongo centroide, eh, me está calculando el centroide justamente de estos tres grupos, ¿no? A ver, denme un momento, creo que la sesión se ha desconectado. Ya, entonces volviendo a esto, ¿no? Estamos introduciendo esto del apply, estamos poniendo este if, y aquí lo interesante es eso, ¿no? Que si el tipo fuera media, que calcule la media, que voy a poner simplemente debería ser la opción min, y en otro caso, si fuera mediana, que calcule la mediana, ¿no? Entonces, ya con esto tengo solucionado esto del tipo, ¿no? Para ver si es un un K medias o un K mediana, por ejemplo, ¿no? Hasta acá todo debería estar funcionando sin problema. A ver, voy a definir esto del NF, PD, el set seed que va a funcionar, esto del sample que ya estaba funcionando antes. Acá voy a parametrizar y seguir para ver que esté funcionando en forma interna. El tipo para nosotros lo voy a poner como media. Y esto lo compilo. Perdón, a ver, ¿dónde está el error acá? Ya tenemos. ¿Por qué no está compilando esto? Else if. Tenemos la primera salida, tenemos la segunda salida. Bueno, acá es, ¿no? Si tipo es igual a mediana y si tipo es igual a media, ¿no? Ese doble igual estaba faltando ahí. Ahora va a correr sin problema. En cualquier caso, este primer paso nos va a devolver los centroides, ¿no? Nos va a devolver los centroides. Esto yo lo tengo que poner como centroide i, y ahí, por ejemplo, estoy trabajando con los centroides, ¿no? Ahí tengo los tres centroides de interés. Los tres centroides de interés. Y ya está, digamos, ¿no? Nuestro paso 1 ahora sí está cubierto. El paso 2 dice que deberíamos, para cada observación, calcular la distancia euclidiana a los centroides. Ir y asignar la observación en base a la menor distancia. Recalcular los centroides en base a la reasignación de cada observación. Entonces, ese necesariamente es un for, ¿no? Ese necesariamente es un for. ¿Qué deberíamos hacer en el fondo antes de entrar al for? ¿No? Dice que nosotros deberíamos agarrar de nuestra base de datos, la primera observación, digamos, ¿no? Agarramos esa primera observación. Y dice que a esta deberíamos calcularle la distancia de esta a los centroides que se han definido ahora, ¿no? Deberíamos calcularle la distancia a los centroides que se han definido ahora. Ahí ya podríamos utilizar nuestra función de distancia que teníamos creada de la anterior clase, por ejemplo, ¿no? Nuestra función se llamaba, a ver, aquí está, ¿no? Distancia. Y ahí entra el parámetro d, por ejemplo, ¿no? Entonces yo debería, dice, calcularle la distancia a estos tres y elegir la menor, por ejemplo, ¿no? Elegir exactamente la menor y reasignar el grupo del K. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿No? Dice que deberíamos utilizar la función distancia de nuestro vector
a cada una de las posiciones que están a cada una de las posiciones de nuestros centroides, ¿no? Entonces, igual esto debería ser un for interno casi, ¿no? Un for interno para cada una de las distancias. Eh, yo debería poner acá los centroides básicamente, ¿no? Entonces, acá puedo poner al centroide de qué posición, digamos. Si nos interesa el primer centroide es uno simplemente, al primer centroide, digamos, ¿no? O acá puedo decirle del centroide de tal manera que... eh, está bien, o sea, esto puedo recorrer por las posiciones del centroide, digamos, del primer centroide. Por definición D, ¿no? Por definición D es igual a D, ¿no? Que es la D que está aquí arriba, ¿no? Que va a venir dentro de nuestra función. Acá lo voy a definir nuestra D que sea 2 para que esté parametrizada. Y esto debería estar funcionando, ¿no? Centroide 1, 1. Centroide primera fila. Porque esto no nos está dando. A ver, veremos qué está pasando ahí. Nuestro centroide está definido. Si quiero tener acceso a la primera fila, debería ser simplemente eso. Está bien. Y el BD de nuestra primera fila 1 también está bien, ¿no? Alguna cosa rara estamos introduciendo ahí. Dicen, Sí. la variable K, ahí creo que no estaría por demás en este caso. Ah, ya, sí, ese es un buen detalle. Ahorita lo vamos a dejar. A ver, no debería considerar la última posición del vector que he creado, ¿no? Tanto de la base de datos como del centroide. Entonces, capaz que acá igual puedo utilizar algo. O sea, puedo utilizar acá el NC, voy a poner número de columnas. Y ahí en el número de columnas voy a guardarme el tamaño, el número de variables que están en la base de datos. NC, ¿no? NC, y acá lo que debería decirle es que tome todas las columnas del 1 al NC, por ejemplo, ¿no? Tome todos los centroides del 1 al NC, ¿no? Alguna cosa así. O también podría decirle que elimine el último caso, ¿no? Si fuera este el caso, acá tengo, bueno, acá no he definido, bueno, esto debería haberlo definido cuando entra el BD, digamos, cuando se ha construido. Ahí se ha construido el BD. Entonces aquí tengo el número de filas, número de columnas, la asignación de la muestra, los centroides, y ahora sí, ¿no? Incorporando eso, como dice Enrique, ya solamente estoy considerando las variables de interés, digamos, ¿no? Ya estoy omitiendo la variable, la última variable que es justamente la posición, ¿no? Ya estoy omitiendo la última variable que es la posición, veremos qué pasa. Nos dice que hay algún problema ahí, ¿no? ¿Qué creen que sea? ¿Cuál creen que sea el problema de esto? Si trabajamos de forma independiente, van a ver que acá tengo el BDC ahí normal, XY, y aquí en el tema del centroide también lo tengo normal, digamos, ¿no? ¿Por qué no está calculando nuestra función de distancia? ¿Cuál creen que es el problema? ¿Qué tal si le pongo un T ahí, ¿no? ¿Qué tal si le pongo un T también al otro? Este es un problema en realidad de que nuestra función está optimizada para vectores, ¿no? Nuestra función está optimizada para vectores. Seguramente ese es el problema. Si volvemos aquí a nuestra función de distancia, la volvíamos, ya bueno, ni siquiera, digamos, no debería tener tanto conflicto nuestra función al trabajar con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestra función de distancia debería estar trabajando sin ningún problema. Y las funciones, bueno, es que el problema de nuestra función de distancia es que la entrada era una base de datos, ¿no? La entrada era una base de datos. Y no eran dos vectores, como en este caso, ¿no? Era una base de datos que tenía justamente todas las distancias que nos interesaban. Entonces ahí, ¿qué dicen? ¿Cuál sería el mejor escenario, digamos? Podríamos utilizar esta función de distancia que calculaba ya la distancia para una base de datos. O podríamos utilizar la misma que estaba optimizada para eso, ¿no? Entraba una X, entraba una Y y a partir de eso teníamos una D.
Entonces, acá podríamos utilizar, esto no va a funcionar porque la entrada de nuestra función de distancia era una base de datos donde la idea era justamente calcular todas las distancias posibles, ¿no? Tal vez aquí podríamos recurrir a nuestra función de Minkowski y ahí debería funcionar esto sin problema, ¿no? Nuestra función de Minkowski, esto debería darnos la distancia, ¿no? Que ahí está, la 0,75, 66, 58. Eh, ¿Qué dicen? ¿Cuál sería lo mejor? Porque igual podríamos utilizar esto, pero tenemos que adaptar un poco la entrada para utilizar nuestra función de distancia, ¿no? Nuestra función de distancia botaba una matriz de distancia, ¿no? Entonces, tal como estamos programando ahora, la Minkowski tal vez sea la mejor opción, ¿no? La Minkowski. Ahí está la distancia al centroide 1, por ejemplo. Ahí está la distancia al centroide 1. Deberíamos calcular esta distancia para los tres casos, ¿no? Deberíamos calcular esta distancia para los tres casos y después encontrar el valor más pequeño de esas distancias y reasignar, ¿no? Calcular todas las distancias a los tres centroides y después reasignar en base a la distancia más pequeña de esos tres. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería ahí el paso más aconsejable? Puedo crearme algún vector y hacer alguna cosa en ese estilo, ¿no? Pero, ¿qué dicen? ¿Qué paso podríamos, cómo podríamos optimizar esto? Porque, a ver, yo podría crearme aquí un vector auxiliar dentro de esta basecita, un auxiliar D, digamos, ¿no? Que sea un auxiliar de distancias, que inicialice justamente en un valor cero, en un valor nulo, y le puedo decir, bueno, quiero que hagas un for de una j, voy a empezar acá, j en 1 hasta acá, dado que tengo que calcular para cada observación su distancia de Minkowski a cada caso, ¿no ven? Entonces voy acá y esta distancia yo lo puedo guardar en el vector auxiliar d, por ejemplo, ¿no? Eh, y acá podría generarme un vector siempre, digamos, ¿no? Tal vez no va a ser muy... eh, tal vez no va a ser muy eficiente, pero veremos si es funcional aún. ¿No? Podría tener algo así. Podría tener algo así. Me genero un auxiliar, después hago un for que para este individuo, para el individuo 1 recorra todos los centroides. Todos los centroides están justamente en este vector centroide. Entonces el J debería variar acá. Este debería ser el J, ¿no? Este debería ser el J. Si esto hago correr, nuestro vectorcito AUXD está guardando las distancias a los tres centroides. Está guardando la distancia a los tres centroides. Dice que aquí yo debería encontrar el menor y reasignar, ¿no? Encontrar el menor y reasignar. El menor en este caso es 0,75. Si vemos el BD de la primera posición, esta observación estaba asignada inicialmente en el clúster 2. Mirando esta relación de las distancias, dice que yo debería asignarle este al vector 1, ¿no? Al clúster 1, perdón. Debería asignarle esto al clúster 1. La gran pregunta ahí es, ya tengo un AUXD que tiene las distancias. ¿Cómo sé que el mínimo se encuentra en la posición 1? ¿Cómo sé que el mínimo se encuentra en la posición 1? ¿Cómo rescato esa posición? ¿No? ¿Qué se les ocurre? Hasta ahí se entiende por si acaso. Tal vez igual se han perdido en algún paso, tal vez, pero si alguna parte tal vez de la función hasta ahora se comprende, se entiende. Sí, Ya. tal vez sería sacar el nombre, bueno,
en este caso, no sé si ya serían nombres, digamos, la posición uno 2 3 el Claro, nombre del valor mínimo. ya, eso es buen detalle porque, o sea, lo bueno de este vector es que la primera posición significa grupo uno, la segunda posición es K2, la tercera posición es K3, ¿no? Entonces, lo bueno de este vector es que la posición coincide con el K, digamos, ¿no? Entonces, acá debería tratar de sacar el uno de alguna manera, digamos, en este caso en particular. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, yo podría sacar alguna cosa como, no sé, para empezar necesitamos el mínimo, digamos, ¿no? La función mínima de esta función, del aux d. La función mínima del aux d. Una vez que tenemos el mínimo, nos interesa saber en qué posición está ese mínimo, ¿no? En la uno, la 2 o la 3. Una función relativamente rápida para hacer esto, que pueden tenerlo ahí presente, es el which, ¿ya? El which me va a devolver la posición dada alguna petición especial, digamos. Aquí le puedo decir, quiero que del aux d me digas cuál es igual al mínimo de aux d. Y me va a devolver inmediatamente la posición. Esta función es exclusivamente para este tipo de operaciones. La función which. Es decir, quiero que me digas en este vector dónde se encuentra el min out y me devuelvas la posición. Este devuelve la posición en realidad, ¿no? Este devuelve la posición. Esta es la posición de interés finalmente. ¿Qué debería hacer según el paso 2 con esta posición? Debería reasignar el valor de k tomando en cuenta esto, ¿no? Debería reasignar el valor de k tomando en cuenta esto. ¿Cómo puedo hacer eso ahora? O sea, se entiende cómo funciona el which, ¿no? ¿Qué dicen? Ya. Ahora tengo que reasignar esta nueva K, digamos, ¿no? Eh, a ver, esto lo voy a guardar, así le voy a llamar NK, digamos, ¿no? La nueva K, o le voy a decir new K, digamos, ¿no? Es la nueva K, la nueva K, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer según este ejercicio? Debería, en la posición de interés, que en este caso estoy yendo al primer individuo, digamos, ¿no? Le puedo decir acá, al primer individuo, el K que tenía asignado, el primer individuo era el 2. Le estoy diciendo la base de datos, considera la posición K o la variable K y tomaba la primera del primer individuo, que es el que estamos viendo acá, por eso aquí en vez de esta 1. Su valor es actualmente 2. Quiero que lo reasignes. El nuevo valor acá debería poner el new K, por ejemplo, poner el new K y se reasigna. Y se reasigna. Una vez que se reasigna, dice el algoritmo, una vez que se reasigna, se vuelven a recalcular los centroides en base a la reasignación de cada observación, ¿no? En base a la menor, perdón, ¿no? Aquí está, se reasigna la observación en base a la menor distancia. Después dice recalcular los centroides en base a la reasignación de cada observación. O sea, lo que se tiene que hacer ahora es recalcular los centroides con esta nueva información que está entrando, ¿no? Con esta nueva información que está entrando debería recalcular los centroides. Eh, otra opción es dar la vuelta, ¿no? Dar la vuelta completa y recalcular también los... o sea, la otra opción es, una vez que se asigno esta nueva K, me voy a la segunda observación, lo reasigno, me voy a la tercera observación, termino de dar la vuelta por todos y recién reasigno los centroides nuevamente. Esa es una opción, por ejemplo, ¿no? Pasar por todas las observaciones y nuevamente calcular los centroides. Esa es una opción. La otra opción que igual puede existir acá, o sea, que son variaciones finalmente del método, que habría que ver cuál es más óptima después, en términos de tiempo. La otra opción es, hecha una reasignación, se recalculan los centroides.
Hecho una reasignación, se le calculan los centroides. ¿Cuál creen que sea la mejor alternativa? Ahí. Igual podemos hacer las dos variaciones, ¿no? Así que, ¿cuál creen que sea la más adecuada para nosotros, ¿no? Porque en el primer caso, donde se reasignan todos de golpe, o sea, primero se reasignan todos y se recalcula los centroides. Y la segunda opción es, se reasigna cada uno, una vez reasignado, centroides, reasignados centroides, reasignados centroides. ¿Qué dicen? En el primer caso, una vez que se reasigna los valores y luego se calculan los centroides, ahí termina la iteración, si el término. No, ese es el paso 2 en realidad. El paso 3 es, esto termina cuando ya no existen más reasignaciones. Esto termina cuando ya no existen más Mm, reasignaciones, que eso todavía tenemos que pensar cómo detectar eso, por ejemplo, ¿no? Que en el fondo es un while, ¿no? Pero hay que pensar en la forma del while. Tal vez podemos ir por la primera opción, que parece un poco más eficiente en el sentido de que le está diciendo es, si se dan cuenta, para una observación, para un caso, ¿qué hace? Para un caso calcula cuatro distancias o calcula k distancias y obtiene la mínima y reasigna. Tiene cuatro distancias, entonces hace como que aquí la operación una vez para eso. Y si son, por decir, 100 observaciones, hacen este mismo procedimiento 100 observaciones y recién calcula el centroide. Si nosotros para cada asignación recalculamos el centroide, ¿qué pasaría? Calcula uno, calcula 4 o calcula en este caso 3 centroides. Reasigna uno, calcula 3 centroides. Reasigna uno, calcula 3 centroides. Reasigna uno, calcula 3 centroides, ¿no? En este punto ya estamos más en la parte de ver cuál puede ser más eficiente en términos de tiempo, ¿ya? Entonces, eso ya es un tema, digamos, que se lo puede ir viendo. Si tuviéramos los dos métodos, digamos, ya podemos ir viendo el tiempo de iteración, digamos, ¿no? Y ahí varían justamente estos métodos o estos algoritmos que tiene el Camins, por ejemplo, ¿no? Habría que estudiar a fondo cuáles son esos dos algoritmos, tal vez alguno de esos dos se adapta mejor, digamos, ¿no? Ahora estamos tratando de construir esto de la manera más intuitiva posible para seguir el algoritmo, y ya después de eso podemos pensar en cómo optimizar este algoritmo, ¿no? Que sería justamente el siguiente paso. O sea, iremos por el calcular, ¿no? Recalcular. Nuestra alternativa acá va a ser recalcular los centroides al final, ¿no? Más o menos, ¿no? Es esa que puede ser nuestra diferencia acá. Entonces diríamos que se haga esta reasignación para todos, ¿no? Se haga esta reasignación para todos y una vez que termine esto se recalcule los centroides. Eso es relativamente más fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo haría esto en este caso? ¿No? Eh, Aquí ya debería introducir el for, pero un for nuevo que recorra todos todas las filas de mi base de datos, ¿no? Entonces aquí debería ser for una i en 1 hasta la cantidad de filas que hay, hasta nf. Y este for en realidad termina con cada una de las reasignaciones que hay acá, ¿no? Entonces acá esto le voy a dar un poco más despaciado para que se note qué hacíamos en cada caso. Entonces este for lo que hace justamente es recorrer cada una de las filas que hay, calcula un vector inicial, calcula de las distancias. Ahora acá los cambios que tengo que hacer es justamente acá poner i, va recorriendo cada individuo. El centroide no hay nada que mover, sigue siendo en j para este for. Este nuevo se mantiene tal cual, o sea, ahí encuentro el nuevo k basado en el vector anterior. Y este ya no es 1, sino es i, digamos, ¿no? Voy haciendo la reasignación para cada uno de los i's. Voy haciendo la reasignación para cada uno de los i's. Finalmente acá, bueno, ese es el paso 2 básicamente.
antes de sacar el paso 2 debería recalcular los centroides, ¿no? Entonces acá puedo decir, bueno, otra vez centroides nulos, otra vez centroides nulos, otra vez centroide nulo en base a toda esa reasignación, ya sea media mediana, genero nuevos centroides dado que he hecho ya la reasignación a partir del primer centroide. Entonces, a ver, veremos si eso está compilando. Estos son los nuevos Ks. Ahí si es que no notan, este BDK debería ser basado en los nuevos centroides, ¿no? Esta es mi nueva reasignación de los Ks en base a la primera corrida, digamos, ¿no? Esta es mi nueva reasignación. En base a esta nueva reasignación debería calcular los centroides, ¿no? Entonces, a ver aquí, antes de calcular eso de los centroides previos son estos son los centroides previos. Esto lo voy a guardar en algo para que ahorita lo comparemos, en W, digamos. Como ya he cambiado acá los centroides, ya los reasignado, voy a calcular nuevamente los centroides. Ya está ahí. Y para esto veremos ahora los nuevos centroides. Los nuevos centroides son estos y los anteriores eran estos, ¿no? Entonces sí hay un cambio, digamos, sí hay algún cambio en esto. Tiene que haber un cambio, se están generando nuevos centroides. Y este es como el proceso iterativo, digamos, ¿no? Ahora, tengo que repetir este proceso de asignar nuevos Ks, calcular centroides, asignar nuevos Ks, calcular centroides. Hasta que ya no existan asignaciones, hasta que la cantidad de asignaciones sea cero, ¿no? O que ya no existan más reasignaciones. Ese es el paso 3 finalmente para tener nuestra función. Ese es el paso 3 para tener nuestra función. ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Cómo podemos hacer que esto siga sucediendo hasta que ya no existan más, hasta que ya no existan más reasignaciones? Tal vez sería comparar la variable K antigua con la K nueva que se va a generar a partir de la reasignación. Ya, esa es muy buena opción. ¿Cómo haríamos eso y dónde lo haríamos? ¿Y dónde entra el while, digamos, ¿no? ¿Dónde entra el while? A ver, esto lo voy a guardar ahí. Y bueno, está guardado. ¿Qué dicen? ¿Dónde lo haríamos eso? Ese paso 3, ¿dónde exactamente entraría? Porque entiendo, digamos, es como que eh, acá está dando la vuelta a toda la base de datos, ¿no? Sería bueno tal vez aquí saber tal vez aquí sería bueno saber cuántas reasignaciones ha hecho, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas reasignaciones se han hecho? Si se han hecho reasignaciones, debería seguir el proceso iterativo. Si ya no se han hecho reasignaciones acá, si ya no se han hecho reasignaciones acá, ahí debería terminar el programa, ¿no? Ahí debería terminar nuestra compilación. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? No me vayan pensando, ahí les dejo el código completo de la función para que le den una mirada a eso. Bueno, es bastante larga, pero en el último paso se los dejo ahí. Ahí más o menos se ve todo, ¿no? ¿Qué dicen? Eh, Tal vez en el momento de la reasignación, mm, preguntar si el momento de reasignar son iguales los números, o sea, el valor de K, y crear un contador que empiece en cero. Y si, y si siempre han sido iguales, entonces el contador nunca va a sumarse Ya, y termina mientras el contador se iguala a cero. ya, súper. Entonces necesitamos un contador necesariamente que nos diga cuántas reasignaciones hay, ¿no ven? Eh,
Está bien, eso es una buena opción. Entonces aquí podría poner algo así, ¿no? Entonces, justamente antes de la reasignación, digamos, justo cuando encuentro al nuevo K, digamos, ¿no? Eh, esta reasignación debería hacerse, ¿no? Esta reasignación debería hacerse siempre y cuando pase algo, ¿no? Siempre y cuando pase algo. Siempre y cuando el nuevo K, sea distinto al K existente. Que lo podría poner de esta forma, ¿no? Si estas dos son distintas, significa que va a haber una reasignación, ¿no? Si estas dos son distintas, significa que va a haber una reasignación. Esto lo puedo poner allí. Tal vez ahí mejor para que se distinga este if. Si el nuevo K es distinto al antiguo K, entonces tiene que haber una reasignación. Y esta reasignación la deberíamos contar, ¿no? Aquí deberíamos tener además un contador, digamos, ¿no? Entonces acá puedo tener, ya entre en este if, y en este caso debería empezar a contar algo, ¿no? Entonces puedo tener aquí algún contador antes de entrar acá. Puedo tener algún contador, digamos, ¿no? ¿Cuál sería? Puedo tener un contador que sea CC, le voy a llamar a mi contador, ¿ya? El contador que inicia en 0, nuestro contador que inicia en 0, al contador inicia en 0, y acá lo que debería decir, bueno, si has entrado aquí una vez, ¿qué debería pasar? Este CC se incrementa en una unidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí sabemos cuántas reasignaciones han existido. Eso es lo que decías, ¿no? Enrique, esa era más o menos la idea. Sí, sí, sí. Ya, súper, está bien. Entonces acá, por decir, ya he actualizado esto, veremos qué tal eso, qué tal nos va acá. Como ya le he asignado, esto debería seguir funcionando. Declaro al contador, hago el for, está trabajando ahí. ¿Han habido reasignaciones? Han habido 10 reasignaciones. Han habido 10 reasignaciones en este proceso. Como han habido 10 reasignaciones, debería nuevamente calcular el centroide. Como han habido reasignaciones, debería calcular nuevamente los centroides. Y otra vez debería depurar esto, digamos, ¿no? Otra vez el contador en 0. Reasigno. Veo cuántos hay en CC. Habían habido 4 reasignaciones todavía. Entonces, otra vez centroide. Calculo los centroides nuevamente. Inicializo el contador en 0. Otra vez hago esto. Veo el CC como está. Aquí lo voy a poner eso para no copiar esto. Han habido 3 reasignaciones, ¿no? Calculo centroides. Otra vez nuevamente. Contador. CC. Ha habido una sola reasignación. Tengo que hacer nuevamente el proceso. Otra vez contador en 0. Hago esto. Ya no hay reasignaciones. Ahí debería parar el algoritmo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo encapsulo el procedimiento que acabo de hacer, pero en algo, digamos, ¿no? Hice una consulta en este caso. En otro lenguaje de programación existe lo que es el do while, porque necesariamente tiene que entrar a iterar la primera vez. Sí, Necesariamente debería entrar una vez y luego ya hacer la consulta. En R hay ese operador, do while. sí, existe el do while o el while. Y ese debería ser básicamente nuestra forma, ¿no ven? ¿Dónde entra el do while o el while, digamos, ¿no? Porque podría decirle acá, si se dan cuenta, podría utilizar un while. ¿Cuál es la diferencia entre el do while y el while, digamos? El while está arriba y el do while está abajo, ¿no ven? Voy a ponerles ahí el while. Le voy a poner a propose para ver si hay alguna opción parecida al do while. A propose while. Solamente hay el while, digamos, no hay un do while. Posiblemente esto es hacer mientras suceda algo, digamos, ¿no? Este es el while. Vamos a ver el help de esta, que no va a funcionar así nomás. Este va a funcionar así. While, ¿no? Es un básicamente. Aquí están las opciones. Hacer mientras una condición suceda, dice. Hacer mientras una condición suceda. ¿Cuál debería ser la condición? En este caso, ¿qué dicen? ¿Dónde introducimos el while? Si queremos, se puede hacer lo mismo con un while o un do while, ¿no ves? Es lo mismo, solamente es arriba o abajo, es la decisión. ¿Qué dicen? ¿Dónde debería poner ese while?
Después del contador, Después que se del inicia, contador, acá, después de que se inicie el contador. allá, acá, después de que se inicie. Sí. Ya, no necesariamente, ¿no? O sí, porque, Sí, creo que no, porque cada vez que hace todo el proceso debería otra vez inicializar el contador en cero. ya, ah, Entonces, tal vez sería, ¿qué una tal? opción sería el while Ya. antes del contador, pero Aquí claramente el sí, while es pero cuál. creo que como dice ujú, pero como dice mi compañero, tal vez sería mejor el do while al final para que ya no haga el proceso una vez más. Ya. ¿Qué tal si lo pongo así? A ver, me va a decir si está bien o mal. El while debería ser mientras el while sea distinto de cero, debería ser esto. Me va a decir qué tal piensan si lo pongo ahí. Todo esto lo voy a controlar. Todo esto le voy a dar un tap ahí. Dos taps, mejor. Uno, ya, ahí. ¿Qué dicen si hago eso? ¿Funciona o no funciona? Sí, Lisian funciona. ¿Sí? Pero debería poner yo aquí un CC medio artificial, ¿no ve? Por definición, el CC va a ser igual a uno. Sí, funcionaría así, ¿qué dice? Si el CC es igual a uno, como es distinto de cero, mientras sea distinto de cero va a ser esto. Inicializa en cero, empieza a contar, empieza a contar, hay un CC ahí, vuelve, dice, CC es igual a cero, ah no, entonces otra vez inicializa en cero, cuenta y vuelve, cuenta y vuelve. ¿Qué dicen? ¿Funciona o no funciona? Habría algún problema, ¿no? Este en realidad aquí está nuestro paso 3 medio camuflado, digamos, ¿no? Esto del while es en realidad el paso 3, ¿no? Esto del while, este es nuestro paso 3, ¿no? Este es nuestro paso 3. Eh, el do while tiene la misma estructura en el fondo, o sea, el while y el do while se pueden usar exactamente iguales, ¿no? Solamente es un poco el tema de colocar esto, ¿no? De saber dónde poner. Son funciones equivalentes, solo que una se pone al inicio, otra se pone al final. Y un poco va con esa idea, digamos, ¿no? Ahora, un poco por la estructura del ERE, el do while no es muy común, digamos, ¿no? A ver, voy a buscar si hay algo do while parecido en ERE. Está la opción repeat, por ejemplo, ¿no? Repeat siempre y cuando funcione algo, digamos, ¿no? Entonces esa tal vez podría funcionar, pero con este while creo que se logra lo que queremos, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, denle ahí una mirada al código y vean si están de acuerdo ahí. Sí, Lisian, yo creo que funciona, solo que con el do while tal vez ya no habría la necesidad de poner el contador igual a uno, solamente ya ejecutaría. Ya, esa línea, digamos, ¿no? Es un poco el problema. Esa línea adicional, tal vez, ¿no? Do while como tal no hay en el ERE. Do while como tal no hay en el ERE. Hay versiones como el repeat que tienen alguna estructura así. Este repeat funciona más o menos así. Eh, sí, o sea, este repeat podría funcionar de alguna manera, pero no es lo más aconsejable en este caso, creo. Eh, un brick también podría, igual incluso podría ser un for al infinito y que utilizar un brick siempre y cuando se cumpla que cc igual a cero, por ejemplo. No es otra opción. En este caso del ERE. Pero creo que así está funcional, ¿no? Así es creo que funcional. Este cc de acá está de más. Se podría esto hacer de otra forma, se les ocurre. Si se dan cuenta, estamos repitiendo esto de acá, ¿no? Este for del centroide lo estamos repitiendo acá al inicio y al final.
Incluso este de acá es innecesario si esto nosotros lo movemos acá. ¿O no? A ver, lo dejaremos así, sin mover nada más, así podemos ver si está todo funcional. Finalmente deberíamos salir del while en esta última línea. Y si salimos del while, ¿qué debería pasar? Deberíamos retornar, nuestra base de datos con ese K, digamos, ¿no? Con el K que ya hemos creado. Esto debería estar funcionando, digamos, esa es un poco la idea. Se puede optimizar ahorita, ese es un poco el trabajo que podríamos tratar de hacer. Veremos si esto funciona para nuestro ejercicio. Teníamos nuestro BD, voy a coser desde esta parte, este es nuestro BD. Veremos, calculo número de filas, defino la semilla que no está necesario ahora, asigno K, calculo los centroides iniciales, inicio con el contador CC igual a 1 y le mando al while. ¿No? Le mando al while, esto en teoría debería acabar cuando el CC sea igual a 0. Ya acabado, al parecer ya ha terminado esto. Y nos debería dar nos deberíamos tener en la base de datos una base de datos con los centroides, con los Ks ya repartidos en base a nuestro método de K-means, digamos, ¿no? En teoría está funcionando, ¿no? En teoría está funcionando esto. Y tal vez aquí la pregunta es cómo verificamos que efectivamente se han creado bien los grupos, digamos, ¿no? Esa es juntamente la segunda parte del ejercicio, ¿no? Pensar en un gráfico que permita ver cómo se asignaron los clústeres, ¿no? Tal vez no estamos asignando bien, tal vez estamos haciendo cualquier cosa ahí, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos variar esto, no? Entonces, a ver, esto lo voy a guardar. Al parecer está funcionando. Si esto yo lo guardo en la función, lo voy a guardar en la función. Y está guardada. Ya tengo una función creada que en teoría hace eso. Acá podría yo ahora decirle, bueno, si recuerdan, tengo una base de datos que es, bueno, acá yo ya podría generar cualquier cosa. O sea, esto ya debería funcionar para cualquier cosa. Y lo que debería hacer ahora es, por decir, voy a copiarme esto de acá abajo. Podría ser algo así, digamos. Tengo una X, tengo una Y. Genero la X y la Y. Y ahora debería funcionar sin problema mi método kCenter, ¿no? kCenter, voy a utilizar la función que acabamos de crear, la función kCenter. Le voy a dar la base de datos por defecto. Y todo que se genere, todo lo demás que quede como parámetros. K igual a 3, D igual a 2, el tipo que sea media y todo lo demás. La prueba inicial 0 en nuestra función es esta que debería devolvernos una base de datos. Está ahí, está pensando, tal vez está pensando demasiado, no está suficiente, pero eso es uno de los pasos siguientes. Digamos, nos está devolviendo una base de datos con las Ks ahí funcionales, ¿no? Nos está devolviendo una base de datos con las Ks. Una opción, iré viendo si funciona esto. ¿Qué tal si yo le digo una K igual a 4? Entra, piensa. Va a tardar un poco. Y sí, igual nos está devolviendo una K con igual a 4. Nos está colgando nuestra función. ¿Qué tal si K igual a 4 y D igual a 1? Manhattan, ¿no ven? Está compilando, guardándose y todo lo demás. Sí, en teoría es con Manhattan, ¿no? ¿Qué tal si a esto en vez de Manhattan, aparte de Manhattan, le decimos que queremos que utilices la mediana, ¿no? Utilices la mediana. Ya no utilices la media. Ya no es un K-means, es un K-media, ¿no? Es un K-mediana. Y está funcionando también, ¿no? En teoría está funcionando con la mediana, ¿no? ¿Cómo podemos ver gráficamente que esto está funcionando? A ver, esa que sea su trabajo
para esta media hora. O sea, gráficamente, ¿cómo podemos ver que esto está funcionando? Y acá en realidad les voy a dar unos dos trabajos, unas dos cosas más, ¿no? Ahora sí que sean estos ejercicios para la clase, ¿no? Ejercicios. Eh, un primer ejercicio es esto de pensar un gráfico. Ahora, el gráfico debería soportar más de dos variables. Acá tenemos, por ejemplo, dos variables, x y y, digamos. Veremos otra prueba acá, incluso si yo le meto, en vez de x y y, le meto una más, ¿no? Le meto una z más, una variable x, y, z. Mi base de datos ya tiene tres filas, tres columnas, perdón. Misma idea, le debería mandar al kcenter con k igual a 4, pero ya tres vectores, y igual sigue trabajando normal, digamos, ¿no? Sigue trabajando normal. El ejercicio 1 es pensar en un gráfico que permita ver cómo se asignaron los clusters. Ejercicio 2, pensar en optimizar el algoritmo utilizado, o pensar en optimizar el código en realidad, ¿no? El código empleado. Pensar en optimizar el código empleado, o sea, cómo podríamos utilizar menos líneas, que esto haga las consultas menos posibles. Y un tercer ejercicio en esta línea. Tenemos el gráfico, tenemos esto de optimizar. Había una cosa más que quería pedirles. Esto, ¿no? Hacer que la función retorne. Hacer que la función retorne además los centroides, ¿no? Los centroides. Ahora solamente nos bota la base de datos. Lo ideal sería que también nos bote los centroides. Eso básicamente, eso que sea nuestro punto para esta media hora, para estos 25 minutos, ese que sean sus trabajos. Esto, a ver, lo voy a guardar por si acaso. Voy a compilar esto. Bueno, lo voy a cargar en el GitHub para que lo tengan ya nomás también esto. Ya, bueno, hay un montón de cosas en el 4. Esto es clase 20 de mayo, ¿no? Clase 20 de mayo, ¿no? Entonces, ya está subiéndose al repositorio para que lo tengan. Si prefieren, igual les voy a mandar toda esta hojita al Telegram. Tal vez eso les ayuda mucho más. Este es el 4 clustering. Se los voy a mandar el archivito directamente al Telegram, si por eso les ayuda más. Ya, les acabo de mandar exactamente esta misma hojita, que es en realidad un Markdown. Es un Markdown es un Markdown básicamente, entonces pueden ir consultando ahí. Es el mismo que hemos ido desarrollando para esta sesión, con todos esos apuntes. Y también está en el repositorio, y tal vez ahorita les comento más acerca de esto del repositorio. Algunas cosas que he ido añadiendo. ¿Se entienden, no? Los ejercicios para estos 23 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta tal vez hasta esta parte? Nada, nadie. No, listo. Ya, súper. Entonces, yo voy a estar conectado. Les voy a pasar al final de la clase un PDF. Y les voy a dar de ese PDF lo que tienen que leer para el lunes, ¿no? Es como una lectura. Hemos quedado con ustedes que, como ustedes son un grupo un poco más avanzado en teoría para esto de programación estadística, entonces lo que yo necesito que ustedes hagan es ya leer un poco más.
Así que les voy a pasar al final de la clase un PDF y algunos puntos que quiero que lean para la siguiente clase. ¿Ya? Eso como su taller de lectura. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla porque igual ya tienen ustedes el Markdown en el Telegram y en el GitHub, así que creo que lo tienen ahí. Está también en el Markdown por si acaso ya estos ejercicios escritos ahí, así que los van a tener ahí presentes.